Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en esta segunda semana, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? ¿Y cómo es el inicio de semana? Es mi oración que todo les esté yendo muy bien. Hoy vamos, como lo prometimos, que íbamos a estudiar paso a paso lo que es la Biblia. Hoy quisiéramos tocar lo que es la historia de la Biblia o cómo se escribió la Biblia, ¿sí? Vamos a ver un poco acerca de cómo se escribió la Biblia. A muchas personas les gusta contar historias, algunos llegan a escribirlas con la esperanza de publicarlas algún día. ¿Cree usted que todo lo que le cuenta la mayoría de los narradores no recuerdan los hechos con exactitud? Otros alteran los hechos a propósito para quedar bien. En la Biblia, sin embargo, Dios nos relata su historia. Él escogió hombres para escribir estas historias, pero Dios se aseguró de que su libro relatara las cosas tal y como sucedieron, sin errores y sin cambios. Por esto, la Biblia es un libro muy importante para que nosotros la estudiemos. En la Biblia encontramos que fue escrita, por ejemplo, el Antiguo Testamento por profetas. Y los profetas o un profeta es alguien que habla en lugar de Dios. Por lo común, se conocen a los escritores del Antiguo Testamento como profetas. Al escribir las palabras de Dios, los profetas a menudo hablan acerca de la venida del Salvador y de otras verdades del Evangelio. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron sus libros en el idioma hebreo. ¿En qué idioma lo escribieron? En el idioma hebreo. Porque este era el idioma del pueblo de Dios en aquellos días. Eso es lo que es el Antiguo Testamento. Recuerdan, la semana pasada hablábamos que la Biblia estaba dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Hablábamos de los libros también. Vamos a ir poco a poco. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento ya los amigos o los discípulos, conocidos también seguidores o apóstoles de Jesús, fueron llamados sus discípulos. Y algunos de los cuales escribieron el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. Escribieron el Nuevo Testamento en el idioma griego, porque en ese entonces era el idioma común en gran parte del mundo. Hoy, la mayoría de nosotros, usted y yo, no sabemos griego, tampoco hebreo. Así que los cristianos han ido traduciendo las palabras de Dios, o sea, las palabras hebreas y griegas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo han ido traduciendo al inglés y al español, y entre otros idiomas, para que así todos podamos leer la Biblia. Entonces, si hacemos algunas preguntas que por supuesto usted tiene que responderlas, por ejemplo, repasando lo primero, los hombres conocidos como escribieron el Antiguo Testamento antes de la época del nacimiento de Jesús. ¿Quiénes fueron esos hombres? ¿Cómo se les conocía? Profetas. ¿Quiénes dicen? Los profetas escribieron el Antiguo Testamento en el idioma. Muy bien, sí, es correcto. Ahora, a los seguidores de Jesús se les llamaron sus discípulos. Algunos de los discípulos de Jesús escribieron libros del Nuevo Testamento. Así es como usted va a llenar esos espacios en blanco que le estamos dejando. Los discípulos escribieron el Nuevo Testamento en el idioma griego. Muy bien, qué bueno. La Biblia que usamos hoy día son traducciones, ¿sí? Tanto del hebreo como del griego en inglés y español y otros idiomas, ¿sí? Entonces estamos en lo correcto, ¿verdad? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Todos los libros, ¿qué otra cosa? Dice que todos los libros de la Biblia son especiales. Oiga bien esto, todos los libros de la Biblia son especiales.
acabamos de aprender que estos libros fueron escritos por hombres llamados profetas y discípulos. Pero también podemos decir que una misma persona escribió todos los libros de la Biblia. Y esa persona es Dios. Todos los libros de la Biblia fueron escritos por una sola persona. Y esa persona es Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios dijo a los profetas y a los discípulos lo que debían hablar y escribir. De esta manera, Dios se aseguró de que los profetas y discípulos, también llamados apóstoles, escribieran en la Biblia exactamente lo que Él quería. Por esto decimos que la Biblia fue inspirada verbalmente. Repasando. Podemos decir entonces que todos los libros de la Biblia fueron escritos por una persona. Y esa persona es Dios. Muy bien, alumnos. El Espíritu Santo dijo a los profetas y a los discípulos llamados apóstoles lo que debían escribir en la Biblia. Correcto. Las dos palabras que usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la palabra que va a encontrar usted necesita precisamente escudriñar la Biblia, es decir, leer la Biblia para poder comprender, para poder entender. Por esto es que la Biblia se le puede también conocer como la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Esto significa que cada palabra en la Biblia viene de Dios. Y la palabra inspirada significa soplada en, es decir, Dios sopló sus palabras en los hombres, es decir, en los profetas, en los discípulos, que es para que ellos escribieran la Biblia. La palabra verbalmente significa palabra por palabra. La palabra verbalmente significa palabra por palabra. Oiga, Dios no solo sopló sus ideas, sino también las palabras exactas de su mensaje para el beneficio de todos nosotros. Puesto que la Biblia es inspirada verbalmente, es correcto llamarla la palabra de Dios. Por lo tanto, es incorrecto decir que la Biblia no solo contiene la palabra de Dios. Es incorrecto decir que la palabra solamente contiene la palabra de Dios. Es incorrecto. Sí, es incorrecto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Por ejemplo, el alcantarillado puede contener agua, como ustedes ven ahí, pero nadie la puede beber. También contiene muchas impurezas dañinas y sucias, ¿verdad? Cuando el agua pura y las aguas negras se mezclan, el agua pura ya no sirve, se contamina. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Pero la Biblia no solo contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es pura y no tiene errores mezclados. Dios mismo se aseguró que no hubiera errores en ella. Ya que Dios no miente, podemos estar seguros de que las palabras de la Biblia son verdaderas. Podemos, por lo tanto, confiar en todo lo que la Biblia nos dice. Por lo tanto, si nosotros repasamos, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Otra de las preguntas, no hay errores en la Biblia. Otra de las preguntas es que todo lo que dice la Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Para terminar la lección. Antes del nacimiento de Jesús,
los profetas, haciendo todo un repaso de lo que acabamos de compartir, antes del nacimiento de Jesús, los profetas eran quienes hablaban el mensaje de Dios al pueblo. Estos profetas escribieron el Antiguo Testamento en hebreo. Algunos de los seguidores de Jesús, los discípulos, escribieron el Nuevo Testamento en el idioma griego. Nosotros usamos traducciones de la Biblia del inglés y el español. Muchos profetas y discípulos escribieron libros de la Biblia. Sin embargo, Dios es el verdadero autor de la Biblia entera. Él dijo a los hombres que escribieran su mensaje con las palabras exactas que él quería. Por eso decimos que la Biblia es inspirada verbalmente. No tiene errores porque es la palabra de Dios. Su contenido es la pura verdad y podemos confiar en todo lo que dice. Muchas gracias, queridos chicos. Nos volvemos a ver la próxima semana. No se olviden, les estoy enviando ahí unas diapositivas para que ustedes puedan responder. Muy simple, muy sencilla. Vean el video y respondan. ¿Sí? Con toda libertad estoy para servirles. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Dios me los bendiga.